tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante. Dilo, levántate. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Es una bendición para nosotros estar nuevamente, ¿verdad?, presentando este programa, Verdades Eternas. Damos gracias al Señor por la bendición que nos da, ¿verdad?, tanto económicamente como espiritualmente, la salud que nos permite el Señor, como digo, compartir la palabra con cada uno de todos ustedes, ¿verdad? Esperamos que sea de bendición estos programas, así como lo son para nuestra vida. Gloria al Señor, a todos los amigos. Esperamos que también tengan a bien, ¿verdad?, no cambiar el canal, sino que se tomen su tiempo para oír la palabra del Señor, para conocer la voluntad de Dios a través de las Sagradas Escrituras, ya que de esto se trata este programa, ¿verdad?, de que conozcamos la palabra del Señor, como dice el nombre del programa, Verdades Eternas. Es, como le digo, una bendición. Damos gracias a Dios por permitirnos juntarnos, ¿verdad?, con nuestro hermano que me acompaña en esta hora, nuestro hermano Eli, quien va a saludar a ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Es un privilegio una vez más poder estar en la intimidad de sus hogares, esperando que estén siempre atentos a escuchar la palabra del Señor, que este día traemos un tema muy interesante y sin dudar pues que ustedes van a ser bendecidos. También les invitamos a nuestra iglesia, a los que no tienen dónde congregarse, ahí entre la Bison y la Hillcroft. Les esperamos, ahí adoramos al Señor, exaltamos su nombre y bueno, eso es lo que vamos a hacer esta hora, a hablar de la palabra. Mano Antonio, empieza con nosotros. Amén. La escritura, la palabra del Señor la traemos hoy este día, ¿verdad?, allá en San Lucas capítulo 15, del verso 11 al 32. No lo vamos a leer todo porque es muy largo, lo vamos a ir leyendo en parte, pero el tema que vamos a ocupar, que nos interesa en esta tarde, es vuelve a casa, hijo, o volviendo a casa, ¿verdad?, cuando nos habla la escritura de la parábola del hijo pródigo. Bueno, lo vamos a comenzar a leer. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Encontramos en este libro de Lucas, ¿verdad?, esta parábola que solamente ahí se encuentra. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, o el reino de los cielos a la vida de cada ser humano, ¿verdad?, le da mucha importancia. Es de un valor incalculable, porque no se puede apreciar ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Entonces el Señor habló bien específicamente en esta palabra, ¿verdad?, de un padre que tenía 2 hijos. ¿Verdad? Y dice la palabra que hemos leído que el menor de ellos le pidió la herencia. Si bien sabemos que en ningún momento la herencia los hijos la van a recibir de sus padres todavía, cuando todavía están vivos, ¿verdad? La herencia se recibe cuando ya los padres fallecen, ya partieron de este mundo. Entonces, ¿verdad?, cada quien les he repartido conforme a la voluntad del Padre, como Él lo dejó estipulado en un escrito, ¿verdad?, en un testamento. Así como lo dejó ahí, pero vemos a través de la palabra del Señor que cómo lo hacían los judíos, ¿verdad? En aquel tiempo, pues, dice la ley que el primogénito, el hijo mayor, ¿verdad?, tenía derecho a una doble cantidad de la herencia, ¿verdad?, más que cualquiera de los otros hermanos, ya sea el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿verdad? De todo lo que el padre poseía, a todos les daba una parte, pero al hijo mayor le daba una doble porción de todos sus bienes, ya fuera de tierra, dinero en efectivo, de joyas, de ganado, todo lo que fuera.
Pero vemos en esta ocasión a este muchacho pidiéndole a su padre la herencia, ¿verdad? Él sabía que iba a heredarlo un día, pero él no quiso esperar, ¿verdad? Sino que pues usó de por decirlo así, como quien dice, ¿verdad? Bueno, yo creo que todavía no te mueres y yo necesito gozar, ¿verdad? De los bienes que me vas a dar cuando tú mueras, así es que no esperemos a eso y me los puedes dar ahora. Entonces el padre, muy condescendiente, un padre amoroso, ¿verdad? Como yo creo todos los padres con sus hijos que son amorosos, ¿verdad? Aunque hayan excepciones. Dice, le repartió sus bienes y dice que pasado pocos días él lo juntó todo, o sea, lo hizo efectivo. Posiblemente vendió sus terrenos, sus casas, ¿verdad? Los bestias, los animales que el padre le había heredado, lo convirtió en dinero, ¿verdad? Cada vez es cosa más fácil de transportar. Y dice, se fue a un lugar muy lejos, a una provincia apartada, y ella malgastó todo viviendo perdidamente. Cuando dice todo lo hubo malgastado, hubo una gran hambre en aquel lugar, dice, y comenzó a faltarle, comenzó a padecer necesidad, ¿verdad? Comenzó a faltarle sus alimentos, su vestido. Por decirles y gracias a Dios que no se había enfermado también, ¿verdad? Para terminar de que la cosa fuera más grave. Entonces, dice, se arrimó, a uno de aquellos ciudadanos, ¿verdad? Un hombre rico, y le pidió trabajo, ¿verdad? Quizá nomás quería sustentar el hambre que tenía, pero se arrimó a él y aquel hombre lo mandó a cuidar cerdos. Y una cosa de las más abominables que era para los judíos era andar cuidando cerdos. Ellos podían ser, ¿verdad?, pastores de ganado, pastores de ovejas, ¿verdad?, y sembrar la tierra. Pero eso de andar cuidando cerdos era despreciable, abominable para ellos. Es más, ellos no se lo podían comer. Dios les había prohibido que se los comieran. Pero hasta ese grado llegó, ¿verdad?, por haber dejado, ¿verdad?, los caminos de la comunión con su padre, de haber dejado la cobertura de su Señor, de su padre, también de su hermano, de su familia, de su casa, ¿verdad?, de que sus criados estuvieran al servicio. Bueno, en este momento ya estaba él sirviendo como le habían servido sus jornaleros a él, como le habían servido sus siervos, ¿verdad? Todo eso es causa de tomar malas decisiones. Él tomó una mala decisión en su vida, se alejó como decimos, de la cobertura de su padre. En este caso muchas veces, ¿verdad?, lo podemos tomar más espiritualmente. Nosotros, ¿verdad?, nos alejamos de la cobertura de nuestro Dios, y créame que si nos alejamos de la cobertura de Dios, en ningún momento nos va a ir bien, ¿verdad? Entonces vemos a través de la palabra del Señor todo lo que sucedió con este joven, ¿verdad? En la parábola se representa primordialmente, por decirlo así, a Dios. El Señor por eso la dio así muy detalladamente esta escritura, esta parábola de un padre con sus hijos, lo que es Dios con cada uno de todos nosotros, ¿verdad? El Padre común de toda la humanidad, por decirlo así, de todos nosotros, tanto de justos como de pecadores, tanto de fariseos y publicanos en el pueblo de Israel, ¿verdad? Tanto de los orgullosos fariseos como de los despreciados publicanos, tenían un mismo Padre, un Señor de todos, ¿verdad? Lo que podemos decir hoy en día también. En aquel tiempo, por decirlo así, era el pueblo de Israel. Ellos eran orgullosos y decían, bueno, nuestro Dios está en los cielos. Y en cambio el pueblo gentil, la gente pecadora de afuera, no podían decir eso. Tenían dioses, muchos dioses de afuera, pero no al verdadero Dios, ¿verdad? Entonces, la situación a la que llegó este joven, ¿verdad?, por haber apartado de su Señor, ¿verdad?, de su Padre, fue caótica. Estuvo mendigando, cosa que nunca él había hecho, ¿verdad? Pero vemos más adelante, ¿verdad?, cuando él volvió en sí, como dice la palabra del Señor, viendo a la desgracia, por decirlo así, a la que había llegado, ¿verdad?, pensó, ¿verdad?, volviendo en sí, recapacitó y dijo, en la casa de mi padre, ¿verdad?, hay mucho alimento, los jornaleros tienen que comer allí y yo aquí
perezco de hambre, ¿verdad? Por haber tomado malas decisiones en mi vida, por haberme alejado de mi hogar, por haberme alejado de mi Señor, ¿verdad? Entonces, dice allá también en Lucas, ¿verdad? Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En aquel tiempo, Jesucristo, ¿verdad?, lo juzgaban por haberse relacionado, porque se relacionaba con los publicanos, por decirlo así, los pecadores, ¿verdad?, con las rameras y todo lo que eran de la religión, los fariseos, lo juzgaban, ¿verdad? Pero como dice la palabra del Señor allí en Lucas también, ¿verdad? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y lo que no tenía esperanza. Y así aquel hombre, aquel joven, por haberse alejado de su Señor, tampoco tenía esperanza, porque él había tomado la decisión, ¿verdad?, de disfrutar de su vida, por decirlo así. Muchos hoy en día han tomado la decisión de decir, voy a ir a disfrutar mi vida, no quieren, ¿verdad?, la cobertura de Dios, y ahora han pasado situaciones difíciles, están pasando de situaciones difíciles, las cuales Dios quiso guardarlos. Dios quiere guardarnos a los que estamos en el camino del Señor, ¿verdad? Dios quiere que vuelvan a tener esa cobertura sobre su vida, pero que vuelvan en sí, que vuelvan a su Señor, que recapaciten, porque Dios los está esperando todavía. Quisiera que en este momento, ¿verdad?, nuestro hermano Eli también nos compartiera, porque después de haber levantado, recapacitado, ¿verdad?, el hijo pródigo dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero quisiera que el hermano Eli nos compartiera esa palabra que viene a continuación. Bien, hermanos, amigos que nos escuchan, y nomás para complementar, ¿verdad?, podríamos pensar en el gozo que este muchacho tenía cuando estaba en su casa, con su padre, con sus hermanos, los sirvientes, y tenía un gozo grande. Él cuando quería comía, cuando tenía una comodidad, ¿verdad?, buena en su hogar. Pero como explicaba el hermano Antonio y como la Biblia enseña, pues tomó una mala decisión. De repente lo vemos por decirlo así, en el fango, ¿verdad? El fango, el lodo, del pecado, la destrucción. Eso es lo que el diablo viene a hacer, a engañar al hombre para que el hombre caiga en ese pecado, no busque de Dios y tenga una condenación eterna. Y es lo que nosotros, o que Cristo Jesús quiso enseñarnos, de que hay un amor, hay un Padre esperando por cada uno de nosotros. A ti que te has alejado, a ti que antes gozabas de un gozo con Cristo en una iglesia, cantabas, te deleitabas en Jesús y hacías todas las cosas bien, pero que de repente ahora estás envuelto en la miseria del pecado, en la desdicha. Sabes que eso te trae destrucción, sabes que eso te lleva a una condenación eterna, y lo que nos enseña Jesús en estos versículos es que hay perdón para aquel que recapacita, como dejó el hermano Antonio el punto, que él dice que se vio en un punto en donde reflexionó, volvió en sí mismo, y pienso que primero pues utilizó, acordó, ¿verdad?, cómo vivía él en su casa. Recapacitó y dijo, no es posible, estoy en una situación muy mal, estoy a punto de quizás de morir. Él dice que llegó a esa situación de reflexionar. Entonces dijo en el versículo 18, dice, me levantaré e iré a mi padre. Entonces decide, ahora toma una buena decisión, decidir ir a su casa otra vez. Por eso el tema, ¿verdad?, vuelve a la casa, oh hijo. Y decide, y lo que podemos notar en que el 18 dice, me levantaré. En el 19 dice, ya no soy ni. En el 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y levantándose. Muchas veces, cuando estamos lejos de la casa, cristianos, amigos que conocieron una vez a Cristo, entonces están diciendo, voy a ir a la iglesia, voy a ir la otra semana, voy a ir el sábado, voy a ir el domingo, primero voy a hacer esto, primero voy a salirme de esta situación. La verdad es que dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer, ¿verdad? Alejados de Cristo no podemos hacer nada. El hombre, este hijo menor, pues estaba en esa situación, pero él dice que en el 18 que se lo pensó, lo decidió, y en el 20 dice que levantándose.
lo que nosotros queremos aprender o que hacerte hincapié en tu conciencia, en tu mente, de que no solo decidas ir a la iglesia, no lo pienses, sino que actúa. Y ese es el primer punto que quizás yo voy a decir, que esta decisión tuvo una acción, no solo lo decidió, sino que actuó, se movió, y dice que en el 20, levantándose vino a su padre. Él se levantó. Muchas veces nosotros creemos que es imposible, creemos que o no podemos por nuestra propia fuerza, pero gracias al Señor que Él dice que Él está con nosotros, Él nos ayuda y Él nos, en su misericordia nos impulsa a hacer esa decisión, ¿verdad? Entonces el hombre actuó, se movió en fe y creyó que podemos pensar también lo débil que estaba el muchacho. Estaba débil, estaba lejos, él tenía que moverse hacia aquella ciudad, estaba en una provincia lejana, dice la palabra. Entonces él pudo haber puesto todos esos pormenores y decir, no puedo, no voy a lograrlo, no voy a llegar, necesito dinero, necesito a alguien que me lleve, y eso es lo que podemos ver, que él actuó. Él dice en el 20, y levantándose vino a su padre. O sea, no solo lo pensó, como muchas veces nosotros podríamos decir, ¿verdad? Bueno, voy a ir, me voy a levantar, voy a salir de esta situación. El pecado, hablar del pecado, pues es eso, al punto que llegó él de desear las algarrobas de los cerdos donde él trabajaba, ¿verdad? Entonces él lo deseó, tenía hambre, estaba en una situación deplorable, una situación que daba lástima. Después de estar viviendo con el Padre, con un gozo tremendo, cuando él quería, comía, ahora él estaba en angustia, en necesidad. Pienso que ya sus huesos ya se veían, ¿verdad? Porque tenía hambre, aparte que acababa de suceder una hambruna en aquella región. Entonces, pero él se levanta. Eso da la idea de que estaba prácticamente derrotado. Cuando dice la palabra que él se levantó, es porque estaba no en acción, estaba derrotado, no se podía mover, no podía hacer nada por sus propias fuerzas, pero decidió en esta ocasión, y dice que decidió ir a donde estaba el padre. Ahora, el momento que él decide, si él no llega a esa decisión, pienso que el pródigo, ¿verdad?, así se hubiera llamado siempre, el hijo pródigo, nunca hubiera accedido a ese perdón del padre. Si él no decide, ahí se hubiera muerto, nadie más hubiera sabido de él, y no hubiera sido una lección de nosotros de perdón, sino de advertencia para que no hagamos lo que él hizo. Sin embargo, él hizo eso por un error, una mala decisión, pero también actúa y se levanta y actúa para ir a la casa otra vez, ¿verdad? Es lo que queremos, amigo, hermano, que en un tiempo fuiste cristiano, te levantes, ve, busca a tu Dios, busca a aquel que te ama tanto, ¿verdad? Y así como nos ama a nosotros. Y ese me lleva al segundo punto, que dice que él lo hizo inmediatamente. Rápido, ¿verdad? No, otro hubiera sido, dijo, bueno, voy a esperar que mi patrón me pague, mi patrón me dé el dinero, con esto compro el boleto y me voy. Dice que él prácticamente se escapó de esa situación. Amén. Se escapó porque lo hizo rápido, no estuvo esperando tanto tiempo, ¿verdad? No lo pensó y luego dijo, bueno, ahora voy a esperar el pago o arreglar algunas cosas aquí, como normalmente hacen muchos, ¿verdad? Que esperan arreglar sus cosas, pero no, dice que él actuó y luego lo hizo inmediatamente. Dice la palabra que en Isaías 1:18, ¿verdad? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Tiene que ser rápido. Yo no comprendemos muchas veces cómo a veces pensamos ir, pero las situaciones del mundo nos envuelven, y este muchacho pues lo dejó a un lado y decidió ir otra vez a su casa, ¿verdad? Entonces lo hizo inmediatamente. Me levantaré, y se levantó, dice, y se fue, y fue a su casa. Qué bendición poder llegar a este punto de decidir nuevamente, decidir, voy a ir a mi casa, ahí está mi papá, ¿verdad? Y me lleva al tercer punto, en donde dice que él buscó o se acordó de la casa de su padre, ¿verdad?
no fue a buscar otro medio, no fue a buscar a otro líder, no fue a buscar a su antiguo jefe, no fue a buscar a sus amigos que lo habían llevado a esa situación también, no fue a buscar nada de eso, sino que dice, se acordó que en su casa había un padre, Amén. había servidumbres, había una casa que lo apreciaba tanto, ¿verdad? Amén, así es. Y él buscó esa situación. Así es que el tercer punto, ya para ir terminando, es que él busca a su padre. Amigo y hermano, lo que sucede es que nosotros tenemos que saber que tenemos que buscar a nuestro Dios. Ese es el deseo de nosotros. Podríamos gritarlo a voz en cuello, ¿verdad? Que deseamos que tú busques a tu Dios, porque solo en Él hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El muchacho pródigo, el más menor, dice que él decidió ir a la casa de su padre. Tampoco dijo, voy a ir a la casa de mi hermano, ¿verdad? O a la casa de... No, él dijo, a la casa de mi padre, ahí hay Amén. comida, ahí hay sustento, y yo sé que ahí voy a sobrevivir. Y lo pensó, lo hizo y llega. Ahora vemos también el padre amoroso, cuando lo ve, dice la palabra que él fue movido a misericordia, ¿verdad? Antes de eso dice Colosenses 3, 1 y 2, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto es cuando nosotros sabemos que el único que nos puede dar salvación es Jesús, ¿verdad? Es nuestro Dios, no hay otro Salvador. Así es que podrías decir tú, no, ¿por qué voy a ir o por qué voy a tener que ir si... ahí me trataron mal, ahí me hicieron esto, ahí me hicieron lo uno o lo otro? Pero la Biblia nos aconseja, Pablo dijo, pongan la mira en las cosas de arriba, allí donde está Cristo, ¿verdad? Entonces tal vez ese punto te llevó a decidir mal y ahora estás en esa situación donde el pecado te ha envuelto, y de ahí es que Dios te está llamando, te quiere que tú recapacites como el hijo pródigo, vuelve en ti, ¿verdad? Y restáurate. Ahora, necesitas entonces saber de que en la tierra pues todos hay un Dios que ama, y él es el que murió por nosotros. No es el hombre, no es nadie de la tierra, no es tu líder, no es nadie. Así es que Dios te quiere salvar. Luego, el amor del Padre, vemos también, fue movido a misericordia. Él dice que lo vio, fue movido a misericordia, corrió hacia él, le besó su cuello, dice que lo besó también. O sea, a pesar de cómo iba él, en harapos o como haya ido, iba en una situación delicada, pero él va y baja, desciende el Padre, lo abraza, lo besa, y aparte de eso también dice que lo vistió, le puso un anillo, lo calzó, le dio de comer, y sobre todo dice que hizo una fiesta, ¿verdad? Una fiesta, y eso fue una alegría tremenda. Qué bendición de este hombre, que después de estar en el lodo, con los cerdos, ahora estaba en la casa de su padre, gozando de una fiesta, gozando de una bendición. Ya tenía que comer, él ya tenía la restauración de su vida, y es lo que queremos nosotros, amigos, hermano, que restaures tu vida, que decidas venir a los pies de Cristo, y esa es la intención de este mensaje, ¿verdad? Así es que podríamos seguir hablando más, pero el tiempo también es apremiante. Es necesario hacer fiesta, porque antes estábamos muertos, ahora que reconocemos a Cristo, hay alegría en los cielos, ¿verdad? Y con nosotros, hermano Antonio, él va a ir concluyendo el Amén. texto. Sí, bueno, vemos el final de la parábola, ¿verdad?, de esta historia, y que pues el joven recapacitó y volvió a la casa, y el padre, que era todo amor, lo recibió. Y para aquel que está pensando alejarse de los caminos de Dios porque dice, a mí nadie me quiere o Dios ya no me oye, no pienses eso, ¿verdad? No te salgas del camino, no dejes la casa de tu padre, porque a veces las situaciones son difíciles, pero acuérdate, Dios ha prometido estar con nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Decía al principio que, bueno, la herencia se recibe, ¿verdad?, cuando los padres fallecen. Pero este muchacho, ¿verdad?, por decirlo así, fue afortunado porque su padre todavía estaba vivo cuando le dio la herencia. Imagínese que si hubiera estado muerto, ¿verdad?, que él hubiera recibido la herencia y va a hacer todo este derroche de toda su fortuna, de todos los bienes que le habían tocado, y si ya no hubiera tenido a su padre, ¿a quién hubiera recurrido?
¿verdad? Pues una bendición que todavía tenía, su padre tenía a quien recurrir. Lo bueno que nosotros también, ¿verdad? De alguno de nosotros, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que estamos en este mundo y no hay quien no peque, sino que pues estamos expuestos a fallarle al Señor. Pero si tú en esta ocasión le has fallado al Señor, te sientes alejado de Él o has perdido el gozo de tu salvación, haz como el rey David: vuélveme, Señor, el gozo de la salvación y el espíritu noble me sustente. Tú, aquel que cantabas y orabas y te deleitabas en la presencia del Señor, que anhelabas estar ahí, ¿verdad? Antes de que abrieran la iglesia, vuélvete, el Señor te está esperando con sus brazos abiertos. Gracias a Dios que lo podemos hallar, que lo podemos encontrar. Aunque nosotros le fallemos, Él perdona nuestros pecados, porque dice la Escritura que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. En Él no hay mutación, Él no cambia. Su amor es siempre su amor, todo el tiempo. Que aunque lo dejemos muchas veces en último lugar, pero el Señor siempre nos recibe, ¿verdad? La palabra del Señor dice allá en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, ¿verdad? Y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Tú puedes clamarle al Señor, puedes volverte a Él. También dice la Escritura: el que a mí viene yo no le echo fuera. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Si es que te dejamos con la invitación, los números de teléfono están ahí en la pantalla, la dirección, ¿verdad? Eres bienvenido cuando quieras acompañarnos. Vamos a orar en esta hora con una mano allí para despedirnos. Dios les bendiga a todos. Padre, te alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre santo. Gracias te damos por la bendición grande que nos has dado de poder participar, compartir esta palabra, Señor eterno, con todos nuestros hermanos y amigos viendo la televisión, Señor oyente. Gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Quién vive? Hoy vamos a confesar: levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti.